Ok. Estábamos hablando, ¿verdad?, de dónde habían salido estos datos, ¿verdad? Recordemos que en el 11, al inicio, esta era la balanza de comprobación, ¿verdad?, que sumaba 42.600 el total de débitos y el total de créditos 42.600. Vean que, por ejemplo, a nivel de la cuenta de ingresos... Profesora, pero usted no estaba... Ah, profesora, ¿usted no estaba en lo que era la depreciación? no, ya habíamos terminado la depreciación, ya habíamos hablado de esta parte, ya habíamos hablado de los incobrables, ¿verdad? Ya habíamos pasado esto y estábamos hablando de cómo, bueno, cómo había pasado esta parte, la situación, de cómo se presentaba la depreciación acumulada y estábamos aquí, ¿verdad? ¿Cómo había llegado yo a esta balance de comprobación? Ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Chicos. Sí, profe, ahí. Ok. Entonces yo les decía, bueno, que en esta balance de comprobación vea que ahora tengo un ingreso por alquiler de 12.000 que antes no tenía y tengo una serie de gastos que antes no tenía o aumentaron. Con esta balanza de comprobación, ¿se acuerdan ustedes que ya podíamos hacer los estados financieros, ¿verdad? Entonces el proceso es, revisamos la transacción, hacemos el asiento diario, mayorizamos las cuentas y sacamos el balance de comprobación. Luego que tenemos el balance de comprobación, revisamos todos los diferentes tipos de asientos de ajuste, ¿verdad?, que tienen siempre como objetivo trasladar ingresos y gastos al estado de resultado integral. Ese es el objetivo de los asientos de ajuste. Normalmente es para reconocer un ingreso y para reconocer gastos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que con este balance de comprobación, yo voy a tener, con este balance de comprobación que tengo aquí, ¿verdad? Ya yo puedo determinar los estados financieros. Entonces, podríamos dejar esta presentación hasta aquí para darnos un segundito y descansar mi garganta, pero lo que quiero es que cada uno con esa balanza de comprobación saque los estados financieros a partir de esa balanza que tenemos. ¿Estamos? ¿Qué les parece? ¿Cuáles estados financieros vamos a sacar? ¿Con qué empezamos? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Siempre empezamos con las cuentas de ingreso y las cuentas de gasto, que es el balance, el estado resultado integral. ¿Qué voy a tener yo ahí? Bueno, ¿cómo saco el balance, el estado resultado integral? Bueno, con el nombre de la empresa. Servicio, impresión, IRL, en lugar de esto voy a decir estado resultado integral 31 de diciembre. ¿Cuáles cuentas intervienen en el estado resultado integral? Pues todas las cuentas. Los ingresos y los gastos. ¿Ah? Ingresos y gastos. Ingresos y gastos. Entonces, bueno, estos son mis ingresos y estos son mis gastos. De eso va a determinarse una utilidad, ¿verdad? Esa utilidad la vamos a convertir en el estado de utilidades retenidas, pero si no, mientras tanto, simplemente pasamos esa utilidad al estado de situación financiera, ¿verdad? Entonces, saquemos primero este ingreso. Tenemos 5 minuticos antes de darnos el receso. Este primero para ver quién lo, y lo compartimos, alguno que quiera compartir la pantalla. Se pueden orientar con la página 57 que está en la antología, ¿verdad? Donde viene el formato, ¿verdad?
Pues el nombre de la empresa siempre, el estado, el nombre del estado, que es el estado de resultado integral, la fecha. Luego viene el Profe, nombre. en la 53. En la 53 puede ser, sí. Bueno, esa es la que dice, en la 53, seguro usted tiene la antología vieja, ¿verdad? En la antología nueva es en la 57. Ujú. Lo están haciendo, sí. Profe, sí, profe, disculpe. Sí. ¿Lo agregamos en Excel o así nada más a mano? No, bueno, a mano, como lo quieran. Yo lo que quiero es que traten de imaginarse cómo a partir de aquí sacan el estado financiero, si no al final los compartimos, ¿verdad? Profe, eso Sí. siempre hay que ponerlo por el mes. Ajá, al 31 de diciembre, que es la fecha en la que estamos haciendo el estado financiero, ¿verdad? Ujú. Perdón, aquí, perdón, es ese. Vamos a ver cuánto nos da la utilidad. A mí me dio una utilidad de 7,205. Vamos a ver, voy a volver a revisarlo porque no sé si en realidad. Sí, profe, a mí también. ¿Así? En medio 235 más bien al final. El total, 7,235. Ajá. Vamos a ver. Son 16,840 más 120. Total de ingresos 16,960, ¿verdad? Ajá, ¿Estamos ya. ahí? Ok. Estamos ahí, sí, con los ingresos. Ahora sí, el total de gastos serían 4,525 más 1,600 más 50 más 985 más 2,040 más 100 más 455. Total de gastos 9,755. ¿Eso les dieron los gastos? sí. Ok. Entonces 16,840 más 120. Son total de ingresos 16,960 menos 7,205. Eso me da una utilidad de 9,700. No, profe, 9,755. Sí, 9,755, sí, eso me dio. Dije otra cosa. Sí, 9,000. ahora sí me da igual que usted, profe. Ah, ok. Suave, suave. ¿Cómo fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ver. A los ingresos le A estos restó los gastos. ingresos le restamos todos los gastos, que los gastos nos dieron 7,205, ¿verdad? No, eso es el total. 9,000, espera para ver. El total de gastos es 9,755 y la Ajá, utilidad es 7,205, ¿verdad? ajá. Ok. Ven, de ahí, o sea, uno con un balance de comprobación saca los estados financieros. ¿Cuál sería el otro estado que correspondería? El de estado de utilidades retenidas. Utilidades retenidas. Ajá. ¿Qué utilidades retenidas tengo aquí? Bueno, aquí solamente tengo los 25 de Elena y el retiro, ¿verdad? Entonces,
a esos les tendría que sumar, ¿verdad? A los 25 le quito el retiro y le sumo la utilidad, que son 7,205. Ese sería en total, ¿verdad? Mi capital al final. Que sumado con los pasivos debería dar igual al total de activos. Pero eso se los dejo para que lo hagamos ahora en la práctica. La utilidad retenida entonces sería 21,000. Aquí no se llamarían utilidades retenidas, sino más bien, digamos, tendríamos el capital de ella al inicio, que son estos 25, porque es una persona física, ¿verdad? Y tendría a ese capital le sumo la utilidad y le resto estos retiros. Y eso me daría el total del capital al final del mes, a como está en la página 58, ¿verdad? Ahí lo podemos revisar. Con ese saldo, ya posteriormente, ya yo hago el estado de situación financiera. Pero eso ahorita lo vamos a revisar. Voy a terminar con esta parte que me quedan ya muy poquitas filminas y tenemos que, para poder hacer los ejercicios, tenemos que ver esta parte. ¿Qué sigue después de que ya nosotros hicimos estos balances, hicimos los asientos de ajuste, hicimos el balance de comprobación ajustado y ya sacamos los estados financieros, ¿verdad? Hicimos solo uno ahora, ¿verdad? El estado de resultado integral. Pero después de eso viene otro proceso que se llaman los asientos de cierre y los estados posterior al cierre. ¿Qué significa esto de asientos de cierre? Bueno, cuando las cuentas del estado resultado son cuentas que se llaman temporales, nominales o acumulativas. Van sumando lo que va pasando en un periodo fiscal o en un periodo mensual. Entonces, por ejemplo, si terminamos de revisar todo lo que pasó en el mes de agosto y empezamos septiembre, yo tengo que volver a dejar todas esas cuentas en cero. ¿Para qué? Para poder empezar a acumular nuevamente lo que va a pasar en septiembre. La vuelvo a dejar en cero y otra vez acumular todo lo que va a pasar en octubre y así sucesivamente. Entonces, las cuentas de resultados se conocen como cuentas temporales y las cuentas del estado de situación se conocen como permanentes reales, ¿verdad? Sus saldos siempre siguen existiendo más allá de un periodo contable, mientras que los del estado de resultados siempre nos van a decir el resultado del periodo que acabamos de pasar o del año fiscal. Y después ya esas cuentas se borran porque recordemos que las cuentas de resultados lo que hacen es aumentar o disminuir el patrimonio del accionista. Entonces, de un periodo ya sabemos si tuvimos ganancia o pérdida y entonces cómo aumentó ese patrimonio. Entonces, hay un asunto con estas cuentas temporales que se deben cerrar para que queden en cero y nos permitan otra vez registrar, ¿verdad? Y no se acumulen con los saldos que ya yo tengo, por ejemplo, de agosto, sino que quede solo lo de septiembre. Decimos que esas cuentas hay que cerrarlas al final del periodo contable. Y para hacer esto usamos una cuenta puente que se llama ganancias y pérdidas. Eso lo que hacemos es trasladar todos los ingresos y todos los gastos a una sola cuenta mayor que se llama ganancias y pérdidas. Las cuentas temporales acumulan transacciones de un periodo contable, ¿verdad? Que ya hablamos, son las que pertenecen al estado de resultado integral, ¿verdad? Las que tienen los ingresos y gastos. Esas son las que tienen que cerrarse. ¿Por qué? Porque tienen que aparecer en cero para que vuelvan a acumular la utilidad del nuevo periodo. Al final del periodo, los cambios en el patrimonio del propietario que se han acumulado en estas cuentas se transfieren a la cuenta de capital por medio, ya sea, si tuvimos suerte, la utilidad
o la pérdida. Y esto al final, ¿verdad? Lo que va a hacer es incrementar o disminuir el capital. Perdón, el patrimonio. Los asientos de cierre entonces cumplen estos objetivos de actualizar el saldo de la cuenta del patrimonio y del patrimonio del propietario y dejar los saldos nuevamente, las cuentas temporales. ¿Cuáles cuentas temporales? Las ingresos y gastos, para que nuevamente vuelvan a, digamos, acumular los saldos. Profe, entonces, en cada periodo, lo que hay de utilidad, Ajá. De ajá, ingreso. digamos, sí, lo que se le resta a los ingresos, los gastos que hubo, Sí. ese resultado, esa utilidad, se pasa al patrimonio. Se pasa al patrimonio, por eso es que siempre decimos que son cuentas residuales, ¿verdad? O sea, digamos que esas cuentas lo que hacen es netearse para saber si nos da utilidad o nos da pérdida y con esto qué pasa en el patrimonio de la empresa, ¿verdad? Esta es la Entonces, última parte. al final del periodo, si queda una utilidad, el patrimonio aumenta para el siguiente periodo. Así es, exactamente, es correcto. Si tuvimos pérdida, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, hay una disminución del patrimonio, ¿verdad? Del aporte que habían dado los accionistas. Okay. Gracias. Ok, ¿cómo hacemos el cierre de las cuentas temporales? Bueno, ya sabemos que todas las cuentas de ingreso y gasto son transitorias y deben quedar en cero para el próximo periodo. Y para esto usamos la cuenta que llama pérdidas y ganancias. Y entonces hacemos el cierre de los ingresos, hacemos el cierre de los gastos, todo contra la cuenta de ganancias. Hacemos el cierre de la cuenta de pérdidas y ganancias, porque esa cuenta también hay que cerrarla, y el cierre de la cuenta de retiros. Todo esto lo que nos va a dar es al final cuánto creció o cuánto disminuyó el patrimonio. Por ejemplo, los ingresos se abren al haber, ¿verdad? Como ya todos sabemos. Entonces, si yo quiero dejar esta cuenta en cero, ¿qué es lo que yo hago? Le hago un débito, ¿verdad? Y traslado ese saldo a la ganancia y pérdidas. La ganancia y pérdidas va a ser una cuenta que va a tener, ahorita vamos a ver, que por este lado, digamos, van a entrar los ingresos y por este lado van a entrar los gastos. Es una cuenta que se usa solamente al final del periodo. Incluso ya en los sistemas electrónicos, pues esta cuenta, digamos, esto es un sistema que se hace electrónicamente, con solamente apretar un botoncito. Pero sí nos interesa que ustedes conozcan cómo es que se da eso. Porque a un sistema de contabilidad, si usted basura le mete, basura saca, ¿verdad? O sea, usted tiene que manejar la teoría de cómo funciona eso. Entonces, bueno, una cuenta de ingresos, ¿cómo se cierra? ¿Verdad? Si tengo un total de crédito igual y un total de débito por la misma suma, esta cuenta, al final el saldo de esta cuenta va a ser en cero, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa con los gastos? En los gastos aumentan al débito. Entonces, yo tendría que hacer un crédito a esa cuenta para que quede en cero, ¿verdad? Cuando yo digo débito 800 y crédito 800, me queda en cero. Y vean que la cuenta que va a recibir este saldo es la cuenta de ganancias y pérdidas. Vea que tiene 800. Y la de cuenta de gastos varios quedó así. Entonces, yo hago el asiento y esta cuenta me queda en cero. 800 que tenía y 800 que yo le voy a hacer aquí, me va a quedar en cero. Los gastos abren al debe, por lo tanto deben cerrarse al haber. Si al final del periodo el saldo de la cuenta de gastos es de 800, se debe realizar el siguiente asiento, ¿verdad? Ganancias y pérdidas contra gastos. Y por último, ¿verdad? La 3 era cerrar la cuenta de ganancias y pérdidas. Vea que aquí tenemos de este lado ganancias y pérdidas, todas las cuentas que acumulaban ingresos y aquí todas las cuentas que acumulan los gastos. Entonces, de esta diferencia, ¿verdad? Y estos son los ingresos y estos son los gastos, la diferencia, los 1.200 colones, ¿qué es lo que va a representar? Va a representar
entonces que Pedro Jiménez en realidad tuvo una utilidad. Vea que aquí hay un incremento, ¿verdad? Del capital de Pedro. Y con esto, ¿verdad? Como tengo 1.200 de diferencia, yo le voy a hacer otro débito por 1.200 aquí. Y esta cuenta de ganancias y pérdidas queda cerrada y al final lo que hacemos es trasladar la utilidad al capital. Entonces, repasemos. Hacemos los asientos de ajuste y sacamos el balance de comprobación y los estados financieros. Hay dos estados financieros que son los que hemos estado viendo. Uno tendría que ver con el estado de resultado integral. El estado de resultado integral es que nos dice cuánto tengo de ingreso y cuánto tengo de gasto. Y sobre ese ingreso y ese gasto voy a determinar una utilidad. Pero a un periodo determinado. Todas las diferentes cuentas que tienen ese estado de resultado integral son las que vamos nosotros a cerrar. ¿Por qué? Porque ocupo que estén con saldos en cero para iniciar el nuevo periodo contable. Entonces, en el nuevo periodo contable del siguiente mes, yo voy a estar, digamos, tengo que tener esa cuenta. Entonces, primero cierro los ingresos. Como los ingresos aumentan al crédito, entonces yo tengo que hacerles un débito y ese saldo que corresponde a esa cuenta, registrarlo contra la cuenta de ganancias y pérdidas. En el caso de los gastos, los gastos suman al débito, entonces para cerrarlos hay que hacerles un crédito y el saldo se pasa a ganancias y pérdidas, ¿verdad? Como estos dos que están aquí. Entonces, de la diferencia en la cuenta de ganancias, la podemos ver ahorita, ya casi termino. Y hace la 3. Okay. Ya casi termino. Ay, disculpen. De las cuentas, la ganancia y pérdida, ¿verdad? Lo último que hay que hacer es cerrar la cuenta de ganancias y pérdidas, la cuenta mayor. Entonces, la cuenta, ¿verdad? Me va a determinar si es un saldo que es crédito, tengo una utilidad. Si es un saldo que es débito, tengo una pérdida. En este caso, ¿verdad? Como tenía 200 de ingreso y 800 de gasto, me queda una utilidad de 1.200.000. Entonces, cuando ya yo cierro, ¿verdad? Este es el saldo que tengo. Yo mayorizo este asiento, 1.200 aquí y aumento el patrimonio en 1.200. ¿Okay? Después está la cuenta de retiros, que también tiene que quedar en cero. La cuenta de retiros abre al debe, ¿verdad? Porque son retiros de capital, entonces lo que hacen es disminuirme el patrimonio. Entonces, al final del periodo, ya yo también tengo que cerrar esa cuenta y, ¿verdad? Entonces, 1.200 contra, ¿verdad? Le hago un débito aquí, ¿verdad? Pedro Jiménez Retiros y hago la disminución del capital en 1.200 colones. Volvemos otra vez aquí al balance. Y digamos, ahora lo que nos va a quedar es, con este balance de comprobación, vamos a hacer el estado financiero, todos los estados financieros y los asientos de ajuste. Eso es a lo que venimos a hacer ahora después del receso. Así que vamos a darnos un espacio aquí de café y nos encontramos nuevamente a las 10 de la mañana. ¿Les parece? Porque a las 11 empezamos el quiz. ¿Estamos de acuerdo, chicos? A las 10 empezamos, profe, el quiz. No, a las 11 empezamos el quiz.
De 10 a 11 vamos a hacer los estados financieros que correspondan a estos balances de comprobación y los asientos de ajuste. Ok, de ¿Estamos, acuerdo. sí? Ok, bueno, nos vemos. Ok. Vamos, la voy a dejar aquí por si alguien bien valiente quiere empezar. Ok, nos vemos. Vamos a ver si logramos que se grabe esta página. Ok, entonces, Profe, entonces era estado de capital en empresas de servicios y utilidades retenidas en empresas comerciales. exactamente. Ajá. Entonces, sí, porque las otras, ¿verdad? Tienen un capital, ¿verdad? Constituido por, si tienen utilidades retenidas, las empresas jurídicas, ¿verdad? En una asamblea de accionistas se define, ¿verdad? Cuánto se va a repartir de las utilidades. Pero una persona física, pues ella simplemente decide si retira o no retira. Entonces, por eso se llama estado de capital. Volvemos, nombre, el nombre del estado y la fecha. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, entonces tenemos capital al inicio. ¿Cuál es el capital al inicio? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es el capital al inicio de esta persona? 25,000. Ajá. Capital al inicio, Elena Mora. Elena Mora. Y aquí voy a tener que Elena Mora tiene 25,000. ¿Qué le está haciendo falta a estos estados financieros? ¿Nos está haciendo falta algo? ¿Alguien se acuerda? Poner en colones. Ponerle exactamente el signo, ¿verdad? De colones que corresponde. Y, profe, y en el, se me olvidó cómo se dice el nombre, donde se pone toda la información al principio, ahí también se tiene que poner en colones, ¿verdad? Normalmente uno lo pone, tiene dos opciones, o lo pone aquí y le pone expresado en la moneda tal, o lo pone aquí al inicio cuando se totalizan los ingresos y aquí al final, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Ok, Gracias. ahora lo ponemos al final para no atrasarnos con esto y poder terminar. Bueno, dice capital, luego ¿qué seguiría? Dice, aquí sería más, ¿verdad? ¿Más qué? ¿Verdad? Utilidad. Puedes guiarse con la página 58. Utilidad del periodo es. Ajá, aquí sí, porque tuvo utilidad, ¿verdad? Serían estos 7,000. ¿Verdad? Utilidad del periodo. Y vamos a tener un total aquí. Que sería, digamos que ese sería el patrimonio de Elena Mora, ¿verdad? Y a ese total yo tengo que restarle. ¿Qué le tengo que restar? Al capital. Los dividendos. No, Los retiros. los retiros en este caso, ¿verdad? Los retiros, porque es una persona física, ¿verdad? Entonces, no son dividendos. Ahí lo que ella hace es, bueno, tiene que pedirle permiso a una junta de accionistas, lo que hace es retira plata cuando quiere, nada más que lo va registrando ahí. Y en ese caso, ¿cuánto en los retiros? 4,000 colones. Entonces, el total del patrimonio, el total del capital, perdón,
total del capital al final sería de 28,205. Vean que aquí sí, Elena tuvo un incremento, ¿verdad? De su patrimonio de 7,200, ¿verdad? Vean cuánto aumentó, ¿verdad? De 25 que tenía, pasó a 32. Nada más que de estos 7,000 que ya se ganó, ya ella había retirado 4,000. Entonces, digamos, el aporte en este momento para la empresa, el total de patrimonio es de 28. Entonces, ahí tenemos el segundo estado financiero. ¿Cuál seguiría ahora? Control C. Y vamos a poner aquí, que sería el estado de situación financiera. ¿Qué nos dice el estado de situación financiera? ¿Alguien me puede decir? Situación financiera. ¿Qué me dice el estado de situación? Ajá. Serían los activos corrientes y no corrientes. Son los activos corrientes y no corrientes. Entonces vamos a ponerlo de una vez. Activos. Ajá. No corrientes. Vamos a ver cuáles activos no corrientes tenemos. Empecemos a revisar. ¿Qué tenemos? La primera cuenta es el efectivo. La segunda son cuentas por cobrar. ¿Qué sigue? ¿Cuál otra cuenta sigue? Suministro. ¿Está siguiendo? Ajá. Suministros. Profe, pero Ah, esos son activos corrientes. ¿sí? Ay, perdón, puse activos no corrientes, sí, perdón. Es activo. Era solo para ver si están poniendo atención. ¿Está bien? Activos corrientes, ¿verdad? ¿Qué son los activos corrientes? Son los que se consumen en un periodo menor a un año, ¿verdad? Entonces tenemos el efectivo, las cuentas por cobrar, suministros y seguro pagado por anticipado, ¿verdad? Como lo estamos sacando ahí del balance de comprobación pagado. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí total de activos corrientes. Y vamos a tener aquí, el efectivo es 2005 es. Es 2005, chicos, es que no veo la hoja. 2065. 65, Ah, profe. 2065. Ok. 2065. ¿El total de cuentas por cobrar de cuánto es? 2.720. 1720. Ok. ¿El de suministros? 760. Y el Y otro es 2000. 2300. Ok. La suma de eso, ¿cuánto nos da? Nos da, vamos a ponerle esto que se vea bonito aquí. ¿Qué? Total de activos. Eso normalmente. Ok. Ahora que ponemos activos no corrientes. ¿Cuáles eran los no corrientes? El terreno. Ajá. ¿Hay algún otro? El equipo de oficina. Sí. Entonces empezamos con el terreno. Terreno. Vehículo. Ajá. Equipo de oficina. Terreno. ¿Qué sigue después de equipo? Y ya, La depreciación. Depreciación de equipo. ¿Ok?
entonces yo puedo tener aquí este total, aquí el terreno. ¿De cuánto es el terreno? 20 millones. Okay. El equipo de oficina es 1.800. Y la depreciación, ¿dónde es? Depreciación acumulada 50. 50, Sí, sí. ajá. Ajá. Entonces, cuando es así, sería esto más esto y me da el total, ¿verdad? Vamos a poner esta aquí. A ver que me Profe. gusta el formato. Sí, Profe, los números que, por ejemplo, hay en la depreciación, ¿tienen que ponerse como negativos? sí, para que le O sumen, uno, para que le resten aquí, ¿verdad? Porque entonces usted va a tener aquí el valor del equipo, el valor del equipo neto, ¿verdad? Del mobiliario y equipo neto. Ujú. O sea, ya el que lee este estado financiero sabe que el equipo es de 1.800 y la depreciación de 50. Entonces, que el total de este equipo de oficina, el valor de ese equipo es 1.750, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí, ¿qué otro activo me hace falta? pero para registrarlo se tiene que poner así, digamos, en diferentes líneas. En diferentes líneas, sí, sí. Sí tienen que ir, ¿verdad? Porque vean que esto es una cuenta y esta es otra, ¿verdad? Me refiero es que con respecto a la alineación del 20.000, del 1.800, Sí, normalmente esto va en 3 columnas, ¿verdad? Por eso yo me cambié aquí. Ve, este saldo. Esto ajá. normalmente uno lo pasa aquí. Y en esta columna, la primera es donde hace la depreciación y aquí esto y aquí saca los totales, ¿verdad? Entonces vamos a tener ahora que el total de activos es de cuánto es el total. Ah, bueno, tenemos que totalizar esto, ¿verdad? El total de activos no corrientes, que sería perdón. Sería este más este otro, ¿verdad? Y entonces el total de los activos sería este más este. Ya sabemos que el total de activos es eso, ¿verdad? Este total de activos tiene entonces que ir ahora con la ecuación contable. Entonces vamos a ver aquí. Pasivos, no pasivos corrientes. Corrientes. ¿Cuáles son los pasivos corrientes aquí? Vamos a ver. Cuentas por pagar. Cuentas por pagar. ¿Cuánto dice que son las cuentas por pagar? 900 son. 900 salarios por pagar. Salarios por pagar. Salarios por pagar. ¿Tengo qué? 250. ¿Sí? Sí. Sí, profe, 50. Ok, muy bien. Y después tengo el alquiler cobrado por adelantado. De 240. Que recordemos que era un pasivo, ¿verdad? Por adelantado de 240. 240. Ok. Y vean que no tenemos total de pasivos, ¿verdad? Total de pasivos, porque no tengo
No tengo pasivos no corrientes, ¿verdad? No nos quedó ninguno. No hay ningún pasivo. No. No, ok. Entonces tenemos total de activos y aquí sería entonces patrimonio. Patrimonio. ¿Qué tendríamos? Esta oñita se llamaba, ¿cómo era? Elena Mora. Elena Mora, capital. Y aquí vamos a ver si lo hicimos bien. Vamos a ver cuánto teníamos, que decía que Elena Mora tenía en el capital. 28,805. Bueno, ahora sí. Total de pasivo y capital. De capital. Ajá. Okay. Tenemos la suma del patrimonio, del pasivo no corriente, ¿verdad? Y si tuviéramos pasivo, del pasivo corriente, si tuviéramos pasivo no corriente, que podría estar representado por una hipoteca, ¿verdad? Pero aquí no hay. Y le sumamos el patrimonio, en este caso de Elena. Entonces nos da 29,595. ¿Nos salió bien el negocio? 29,595. Repasemos esto. Entonces, el repaso es, empezamos con el asiento de diario. Los asientos de diario nos van a permitir, los asientos de diario, ¿verdad? Nos van a permitir registrar en forma cronológica todo lo que pasó durante un mes. Entonces, de lo que pasó durante ese mes, a como yo voy haciendo los asientos de diario, permítanme un momento. Diego. Ok, disculpen, voy de nuevo. Entonces, hacemos los asientos de diario, que es el registro cronológico, que registra en una sola unidad todo lo que pasó en una transacción. Ese asiento de diario, posteriormente yo, todas las cuentas que están en el asiento diario, lo mayorizo. Con la mayorización y ya de la terminación de cada una de las cuentas que tengo ahí, ¿verdad? Yo determino cuánto es, después de los aumentos y las disminuciones que se dan, por ejemplo, en los diferentes activos, cuánto es el saldo que me queda en efectivo, cuánto en cuenta por cobrar, cuánto, y así en todas las diferentes cuentas. El listado de todas las cuentas tengo, las cuentas mayores, es lo que me va a permitir a mí determinar el balance de comprobación con el que trabajamos inicialmente. Ese es el primer paso. Con ese estado de ese balance de comprobación, hacemos los asientos de ajuste, que son los que me van a permitir determinar cómo quedan estos ingresos. O sea, yo fui ajustando estos diferentes ingresos y estos diferentes gastos, ¿verdad? Para eso son los asientos de ajuste. Para poder trasladar a este estado resultado integral, efectivamente, los ingresos y gastos que corresponden al mes que están asociados al 31 de diciembre, ¿verdad? A ese periodo específico. Entonces, ahí nos dimos cuenta que, por ejemplo, no habíamos registrado el ingreso por alquiler, ¿verdad? Entonces, eso es un asiento de ajuste. Después nos dimos cuenta que nos hacía falta una parte del gasto de salario. Después nos dimos cuenta que también una parte del gasto por alquiler no se había registrado. Registramos la depreciación, registramos un aumento, ¿verdad? El consumo que habíamos hecho de los gastos por suministro. También registramos el gasto de seguro, que ya habíamos consumido un activo que lo teníamos, que consumimos una parte de ese seguro y ya lo teníamos. Entonces, una vez que hicimos esos asientos,
los mayorizamos y salió nuevamente la balanza de comprobación ajustada. Entonces, con esa balanza de comprobación ajustada, ¿verdad? Que fue la que terminamos antes del receso, ya nosotros sabemos qué podemos hacer los estados financieros. Y fue lo que hicimos, ¿verdad? De esos listados, preparamos el estado de resultado integral, sacamos el estado de capital, sacamos el estado de situación financiera, ¿verdad? Y ya vimos aquí que una vez que hicimos eso, el total de activos y el total de pasivo y capital por medio de la ecuación contable están cerrados, o sea, están bien, están balanceados, ¿verdad? ¿Qué nos dimos cuenta aquí? Que Elena Mora, como tuvo una utilidad de 7,600, su patrimonio se incrementó en 7,600, ¿verdad? Pero que ella también retiró 4,000 colones de ahí, ¿verdad? O dólares, no le pusimos no le pusimos la moneda, ¿verdad? Y que entonces el total de capital de ella quedó en 28,200. ¿Hasta aquí? ¿Hay alguna duda o consulta? Creo que no, profe. No, ok. Ahora, ¿qué nos toca? Ahora nos toca, para continuar esto, estas cuentas tienen que quedar en cero. Entonces, yo tengo que hacer los asientos de diario para que cuando yo empiece en enero, las cuentas de ingresos estén en cero y las cuentas de gasto y empiecen a acumular a través de los asientos de diario nuevamente, ¿verdad? Los montos. Para eso dijimos que teníamos una cuenta que se llamaba ganancias y pérdidas. Voy a hacer los asientos de ajuste aquí para que nos queden en los asientos de cierre. Que nos queden aquí como a la parcita. Entonces vean que las cuentas de ingreso, ¿qué saldo tienen las cuentas de ingreso? Bueno, antes de eso los voy a poner a que hagan las T de todas estas que están aquí, ¿verdad? Entonces vamos a decir, ¿verdad? Como para que nos demos cuenta de dónde salieron eso, ¿verdad? Ya habíamos mayorizado esas cuentas. Entonces, por ejemplo, las cuentas de ingreso, ingresos por servicio, ¿verdad? Si hiciéramos una cuenta T de ingreso por servicio, aquí, ¿verdad? Esta tendría 16,840 y tendríamos la otra cuenta de ingresos, que esta es por alquiler. Esta tendría 120,000 colones, ¿verdad? Así están estas cuentas, o sea, todas estas cuentas antes de, o sea, estaba el asiento diario, luego estaban las mayores y de estos salían, ¿verdad? Ya salían los estados financieros. Pero como estas cuentas tienen que quedar en cero, yo tengo que hacer un asiento y para eso determino una cuenta que se llama ganancias. Vamos a ver ahí que las cuentas de ingreso, ¿verdad? Y aquí le voy a poner a la parcita. Las cuentas de ingreso tienen saldo. ¿Tienen saldo qué? ¿Débito, crédito? Crédito. Tienen saldo crédito. Entonces, si el total del ingreso por servicio tiene un saldo crédito de 10,840, para poder yo cerrar y que esta cuenta me quede en cero, yo tendría que hacer un asiento de diario que le hiciera un débito aquí para que con ese débito yo ya esta cuenta quedara en cero. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, yo voy a decir ingreso, servicio, ingreso por servicio, ingreso por alquiler, por alquiler. Estoy haciendo el asiento, ¿verdad? Ingreso por servicio, ingreso por alquiler, y aquí voy a poner
18.840 y aquí 120 contra utilidades retenidas. Perdón, contra Profe, ganancias y ¿no pérdidas. son Perdón. 16? Ganancias, bueno, ganancias y pérdidas. Lo de ingresos por servicios son 16,840. 16.840, sí, tiene razón. 16, no 18, 16, ¿ok? Entonces, aquí yo voy a sumar este y este. Vean que este es el asiento. Entonces, cuando yo voy a mayorizar este asiento, ¿verdad? Entonces, este saldo, yo lo mayorizo aquí. Y yo digo, este asiento quedó aquí. Y en este otro, este aquí. Entonces, cuando yo digo, el total de débitos, total de créditos menos total de débitos, ¿qué me va a quedar aquí? Me queda un 0. Total de créditos menos total de débitos, ¿qué me va a quedar aquí? Un 0. Pero ¿cuánto queda en la cuenta de ganancias y pérdidas? ¿Cuánto sería el total de ganancias y pérdidas? A ver aquí. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces, aquí, del lado de los gastos, voy a tener los 16.880. Vean que ¿se acuerdan que los ingresos siempre tienen saldo crédito? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? En una sola cuenta que se va a llamar ganancias y pérdidas, del lado del crédito voy a sumar todo lo que fueron ingresos. ¿Qué va a pasar del lado, qué va a pasar del lado de los gastos ahora? Y los gastos van a quedar aquí. Entonces, ¿cómo van a ser los asientos que yo voy a hacer para los gastos? Vamos a ver. Yo tendría que decir... Profe, ahí habría que, perdón, ahí en la cuenta de ganancias y pérdidas, Ajá. habría que meter, ¿puede bajar un poquito? Ajá. ¿Sí? ¿Qué? ¿Aquí? Habría que meter los 120 también, en el crédito. Sí, aquí están 16 y 120, ¿verdad? ¿Cómo Ajá. hicimos aquí? Ajá. 16, 840 y 120. ¿Contra qué? Ah, Entonces, ok, sí, 960, 960. 16 y 960, ¿verdad? Están sumados ahí en ese total. Vea, con esto ya yo cerramos. Entonces, asiento para cerrar las cuentas de ingreso. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora con las cuentas de gasto? Entonces yo voy a tener ganancias y pérdidas. Ganancias y pérdidas. Y voy a ir registrando cada uno de los diferentes gastos que tengo aquí. Voy a ver si los puedo copiar así en... Vean qué es lo que estoy yo haciendo aquí, en este otro asiento, ¿verdad? Que es el segundo asiento. El segundo asiento que yo estoy haciendo, que es para, aquí se ven los ingresos y trasladar a ganancias y pérdidas, con saldo crédito, ¿verdad? Veamos aquí el asiento, con saldo crédito. Aquí voy a cerrar los diferentes gastos. Los gastos tienen siempre saldo. Aquí va, tienes aquí. 4.525. Perdón, ahí lo voy a sumar. ¿Verdad? Los gastos tenían saldo débito. Y entonces, para que me queden cerrados, tengo que hacerles un crédito.
¿Mira? Y entonces la suma, puedo yo sumar todo esto de una sola vez. Ahí me da una cuenta mal. Más. ¿Dónde está mi suma aquí? Suma de aquí. Voy a ir sumando. Ay, cómo odio los LibreOffice. Ustedes no tienen idea. Bueno, es la suma de esto, es la suma de esto, es la... Pero tampoco me lo acepta. ¿Cuánto le sumo esto? Vamos a sumarlo aquí, a ver si me lo logro. Eran 9.755. 9.755, ¿verdad? Sí, era lo mismo que teníamos al otro lado. Pero vean que el asiento es, para dejar eso en cero, ¿verdad? Yo tenía todos estos saldos son con saldo débito. Entonces, para que me queden con saldo cero, yo tengo que hacerles un crédito exactamente por el mismo monto y trasladar todo a la cuenta de ganancias y pérdidas. Entonces, aquí 9755, ¿verdad? Yo mayorizo a ganancias y pérdidas y para cada una de las cuentas voy a hacer solo una. A ustedes les toca de tarea hacer la bolsa. Aquí puedo ponerle gasto de salario. Si yo tuviera la cuenta de gasto de salario ahí, el gasto de salario era por la suma de 4.525. ¿Verdad? Para que esta cuenta me quede en cero, yo aquí digo que le tengo que hacer un crédito por 4.000 y resto. Entonces yo aquí 4.525. Total de débitos menos total de créditos me queda en cero esta cuenta. Y así voy cerrando una a una cada una de estas. Profe, ¿en qué lado se pone el cero? Del saldo de donde queda el saldo normal de la cuenta. Si las cuentas de débito, las cuentas de gasto tienen saldo débito, pues entonces debe quedar aquí. Las cuentas de ingresos tienen saldo crédito, entonces el cero va al otro lado. ¿Verdad? El saldo normal de la cuenta. Sí, donde suma. Ok, ahora sí, ¿qué va a pasar con esta cuenta? Vean que esta cuenta dice que tiene 16,960 y 9,755. Entonces, la diferencia de esto debería ser lo que yo llamo, ¿verdad? Ya el último asiento que estaríamos realizando ahí, que sería contra cerrar la cuenta, ¿verdad? Aquí la cuenta para cerrarla en ganancias y pérdidas sería ganancias y pérdidas, porque al final esta cuenta de ganancias y pérdidas tiene que quedarme en cero. Si tiene 16,960 de crédito y 9,755, entonces yo tengo que hacerle un débito aquí. Que este débito es por la utilidad, ¿verdad? Que ya habíamos sacado. O sea, tendría que ser aquí de 7,000 más 7,205, ¿verdad? Por 7,205. ¿Para qué? Para poder trasladar la utilidad. Entonces, 7,205. ¿Contra qué voy a hacer eso? Contra la utilidad. Utilidad del periodo. Eran 7,705. ¿Me van siguiendo? ¿Verdad? O sea, yo lo que hago es que utilizo esta cuenta de ganancias y pérdidas como un puente. Y a este lado de los créditos sumé las diferentes cuentas que tenían ingresos, ¿verdad? Como les hice un débito
a una por una, estas quedaron en cero. Pero yo no pierdo esa plata porque, digamos, uso esta cuenta puente que se llama ganancias y pérdidas y traslado en una cuenta. O sea, la cuenta de ganancias y pérdidas lo que hace es resumirme de este lado los ingresos y de este lado los gastos, ¿verdad? Que ya yo cerré y en una sola cuenta ya yo determino cuál es la utilidad. Si aquí tenía 16 de crédito y aquí 9.700 de débito, la diferencia para que estas dos partidas sean iguales son los 7.205. Entonces, de esa forma yo cierro esa cuenta de ganancias y pérdidas. Dígame. Entonces, ese 7.205 es lo que se sumaría al patrimonio. Es al patrimonio, pero todavía nos hace falta, ¿verdad? Porque acuérdense que la utilidad del patrimonio, acuérdense que tuvimos, ¿verdad? Todavía hay que cerrar esta cuenta de retiros. La cuenta de retiros tiene un saldo débito, ¿verdad? Entonces yo tendría que decir aquí, que es el último cierre, sería utilidad del periodo 4.000 contra la cuenta de retiros. Retiros. ¿Verdad? La cuenta de retiros tenía un saldo de 4.000. Si yo al crédito, si yo le hago este otro asiento para cerrar la cuenta de retiro y vuelva a quedar en cero para el otro periodo, le hago un débito y ya, entonces ya ahora sí me quedan todas las cuentas cerradas. ¿Cómo nos fue? Hay que volver a revisar, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? En la página 63, por favor, agarren el lapicero y van revisando uno a uno todo el apéndice 1 que viene detallado, asiento por asiento, mayorización y eso. Pero eso ¿sí? Hay que hacerlo en la casita, ¿verdad? Porque aquí no hay chance para eso. La tarea de ahora se las cuelgo ahora más tardito. Hoy no me dio chance de mandarles. ¿Cuál apéndice? El apéndice de ahí, del capítulo 2, está muy bueno. Bueno, eso ya tenían que haberlo leído, porque se supone que ustedes para este capítulo tenían ese material. Entonces quedamos en dos cosas. Primero, dejo a compartir la pantalla y ahora les subo esto, ¿verdad? Ok. Ok. En el chat, por favor, anótense todos los que están en la clase, ¿verdad? Para que quede registrado que estuvieron ustedes en la clase de hoy, el nombre completo. A partir de las 11, pueden ingresar a mediación virtual. Tienen 20 minutos. Sí, tienen 20 minutos para hacer el quiz. Tal vez no duren mucho haciéndolo, no creo. Son 20 preguntas, pero unas son son de marcar con X. Acordémonos que ustedes tienen todo el material ahí, así que tienen que ser un poquito contratiempo. Y bueno, que sería el nombre completo de todos. Hagan prácticamente hay, creo que son 30 minutos, ¿verdad? Con los que tienen acceso a hacer de las 11 a las 11:30. Entonces, sí, para ahí pueden tener son 20 minutos. El momento que inicia, en ese momento ya se empieza a correr el tiempo y ¿verdad? Ahí van a decir cómo nos fue. Esta es como una primera práctica para ver cómo estamos. La siguiente clase, lo que tenemos son, bueno, el segundo quiz, ¿verdad? Ya es más numérico.
bueno, sí, va a ser muy numérico porque ya lo que ocupamos es que ustedes manejen esto. Y la tarea sí viene en términos de asientos de diario, asientos de ajuste y toda esta parte. Yo se la subo ahora en la tarde. Va a ser, digamos, siempre con las prácticas que hay en mediación virtual para poder trabajar. La clase que viene, entonces revisamos las tareas que entregaron hoy y las nuevas tareas. Porque ya es como preparación para el examen, ¿verdad? Porque la siguiente clase empezamos a ver el tema 3. Entonces, cualquier cosa nos podemos también volver a ver en el examen, en el jueves que tenemos consulta. Y no sé, si hay alguna duda, alguna consulta. Profe, el quiz se hace en el entorno del grupo 31, ¿cierto? Sí, en el entorno de nosotros, sí, en el mío. Ok, ¿verdad? gracias. Ok, Gracias. Gracias por la aclaración. Entonces los voy a dejar aquí, el que quiere, para que se despeje un ratico, vaya a tomar agua, ¿verdad? Se despeje un poquito antes de hacer esto. ¿Estamos? Yo voy a estar aquí. Nada más que, bueno, no se permite, si tienen reclamos, porque ustedes consideran que una pregunta está mal formulada o ustedes creen que está mal consignado el número, pues entonces y después se pueden apelar, ¿verdad? Pero durante el periodo de examen no hay ese chance. Lo otro que es importante es que las preguntas que son de respuesta numérica, digamos que tienen que poner 250,000, no les pongan ni coma, ni puntos, ni nada, porque esta página de Moodle todavía no hemos encontrado cómo pueda discriminar cuando es porque por ejemplo, si ustedes le ponen un punto o le ponen una coma, se los va a poner mal, ¿verdad? Entonces no le pongan ni separadores de miles, ni de puntos, ni decimales, nada de eso. El monto nada más completo. ¿Quién? Profe, solamente para decirle al compañero José Andrade que me puso el nombre a mí en privado, que lo corrija ahí en el chat. Ah, ok. Está bien. Está bien, sí. Y la otra semana, pues entonces tenemos el otro examen, ¿verdad? Se supone que tenemos que tener 3 quizzes antes de que hagamos el examen. Entonces, el de la semana que viene va a ser un más parecido al que vienen los exámenes, ¿verdad? Para que ustedes puedan ya ir practicando. Y voy a ver si les puedo dejar un examen de práctica también en mediación para que ustedes pues vayan revisando, ¿verdad? Yo creo que si hacemos las prácticas y todo esto, pues ahí lo vamos a hacer. Y ahí les voy a mandar, les voy a subir el link también de la encuesta esta que les voy a mandar para ver lo de los estudiantes. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profe, no ha habilitado el juez, ¿verdad? Todavía. No, hasta las 11. Hasta las 11 en punto se habilita. Sí. Entonces, para que tuvieran chance de ir a estirarse un poquito, ¿verdad? Ir al baño, tomarse agua, algo, y entonces poder hacerlo. Yo voy a poder subirles la clase hasta